Hola, buenas, soy Matías Ariel de Luca, estudiante de la Tecnicatura en Programación a Distancia y este es el video del trabajo práctico integrador de Programación 2. Soy Luciano Contreras, de la Comisión 2 de la UTN, Tecnicatura Programación a Distancia. Hola, buenos días. Mi nombre es Gastón Giorgio y este es el video de presentación para el trabajo práctico integrador de Programación 2. Hola, mi nombre es Aldo Manfredi, alumno de la Tecnicatura Universitaria de Programación. Esta es mi presentación para el trabajo práctico integrador de Programación 2. Buenas, soy Matías Ariel de Luca y dentro de este trabajo práctico integrador mi responsabilidad fue el diseño de la estructura en capas, las decisiones tecnológicas principales y la revisión de código del proyecto. Para organizar el proyecto, definimos una arquitectura en capas bien separada para que cada parte del sistema tenga una responsabilidad clara. En el código se puede ver que tenemos por un lado la capa de presentación, que es en el paquete main donde está toda la consola, la interacción del usuario, la capa de los servicios, que es en service, en donde que concentra la lógica de negocio y las reglas que combinan varias operaciones, la capa de acceso de datos en los paquetes DAO y sus implementaciones donde se realizan las consultas de la base de datos usando JDBC, y la capa de modelo en models donde definimos las clases de dominio que representan la información que maneja el sistema. Además, en el paquete config tenemos centraliza la configuración a la base de datos y otros detalles técnicos. Esta separación permite que, por ejemplo, si el día de mañana quisiéramos cambiar la interfaz de consola por una interfaz gráfica, podríamos hacerlo sin tocar la lógica de negocio ni el acceso a datos. De la misma manera, si quisiéramos cambiar el MySQL por otro motor, el impacto estaría principalmente en la capa DAO, manteniendo el resto del código prácticamente igual. Esa fue la idea central al diseñar la estructura. En cuanto a decisiones tecnológicas, el proyecto se desarrolló en Java utilizando una versión moderna del JDK y se eligió una base de datos relacional, MySQL, para aprovechar claves primarias, foráneas y restricción de unicidad. Para el acceso a datos optamos por usar JDBC directamente, en lugar de un framework más pesado, porque la idea del trabajo es justamente practicar el uso de Prepare Statement, manejo de conexiones y transacciones de bajo nivel. También se definió que la aplicación fuera una aplicación de consola, lo que implica que la capa de presentación y nos permite concentrarnos en el diseño de las capas de servicio y acceso a datos. También otra decisión fue centralizar la configuración en clases específicas de forma que datos como la URL de conexión, usuario y contraseña de la base no quedaran dispersos por todo el código, sino en un solo lugar. Además del diseño inicial, también me encargué de la revisión de código para mantener coherencia en todo el proyecto. Durante la revisión miré principalmente tres cosas: consistencia en la estructura por capas, que la lógica de negocio estuviera en la capa service, que el acceso de datos quedara limitado para la capa DAO, evitando mezclar consultas SQL en otras partes del código. Buenas prácticas con JDBC, uso de Prepare Statement en lugar de concatenar cadenas, manejo de correcciones de excepciones y liberación de recursos. Estilo y legibilidad, nombres de métodos y variables descriptivos, documentación mínima en donde hacía falta evitar duplicar código cuando podemos reutilizar la código a través de servicios o métodos auxiliares. La idea de esa revisión fue que, independientemente de quién haya escrito cada clase, el proyecto se vea como un código único y uniforme y que respete la arquitectura que se definió al principio. En resumen, mi aporte estuvo centrado en definir y mantener la arquitectura en capas, tomar las decisiones tecnológicas de base del proyecto y realizar la revisión del código para asegurar que todo se estuviera manteniendo alineado con ese diseño. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Luciano Demián Contreras. En este proyecto se definieron los scripts de gestionar la base de datos y asegurar que el entorno sea reproducible desde cero para cualquier usuario.
Entonces, el primer paso fue crear la base de datos con esta codificación para que haga compatibilidad con caracteres especiales y textos clínicos sin ningún tipo de error. En esta parte se creó la tabla de los pacientes que contiene todos los datos personales que incluye con DNI como campo único. Se creó la historia clínica que contiene los datos médicos con paciente ID como la clave foránea única y garantizando la relación de uno a uno. Este diseño asegura que no hace más de una historia clínica por paciente, así cumpliendo la regla de uno a uno, tanto en código como en base. El segundo script de data, vamos a insertar los de pacientes y sus respectivas historias clínicas, simulando un entorno clínico real. ¿Qué se incluye dentro de datos? Bueno, tenemos pacientes con nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento, y la historia clínica con grupo sanguíneo, antecedentes, medicación y observaciones. Esto permite que el sistema se pueda ejecutar desde cero sin necesidad de ingresar datos manualmente. Voy a verificar la salida de la database en Workbench. Primero vamos a empezar con la historia clínica. Y efectivamente aparece la tabla. Con el paciente también aparece toda la tabla que saldrían de 10 pacientes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gastón Giorgio y soy responsable de la arquitectura de persistencia y la lógica de negocio. Nuestro principal desafío fue asegurar la integridad de la relación uno a uno entre paciente e historia clínica a través de transacciones atómicas. En este video voy a explicar algunos de los puntos claves de lo que es la capa DAO, ¿sí? Y que es la capa de acceso a datos, y de la capa Service o la capa de validación o lógica. Comenzamos en la capa DAO, la capa de acceso a datos. Estamos en IntelliJ y tenemos el proyecto abierto. Para este proyecto implementamos una optimización de rendimiento crítica que es la solución al problema de N-1. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de hacer múltiples viajes o consultas a la base de datos, obteniendo primero la lista de todos los pacientes existentes y luego por cada uno de ellos solicitar su historia clínica, lo que hicimos fue obtener los datos directamente de cada paciente con su historia clínica correspondiente en una sola consulta con un left join. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, este método, que es el método read all, ¿sí? Que es el que recupera todos los pacientes activos de la base de datos. Aquí pueden ver la consulta left join que une el paciente con su historia clínica. Y por último, aquí utilizamos un try with resources para asegurar que el prepare statement y el result set se cierren automáticamente, ¿sí? Acá generamos, por ejemplo, le pasamos la consulta join al prepare statement para evitar la inyección SQL, ¿sí? Ejecutamos el query, lo guardamos en el result set y vamos iterando, ¿sí? Con el while registro todas las filas obtenidas por esa consulta y se la pasamos al método map, ¿sí? Antes de agregarlos a la lista. El método map es quien se encarga de revisar, ¿sí? el ID de la historia clínica y de ensamblar la historia clínica. Si vamos al método map, ¿sí? Que está aquí arriba, ¿qué es lo que hace el método map? Sí, es justamente como la misma palabra lo dice, mapea el resultado de la fila, es decir, de la consulta obtenida por ese left join, a un objeto paciente completo, es decir, transforma lo que son los registros de una base de datos a un objeto paciente. Bien, ahora pasamos de paciente DAO imp, que es donde estábamos recién, a paciente service imp, que es la parte de la capa de lógica y de validación, que es la capa de servicio. ¿Sí? Nuestro rol principal aquí es la orquestación transaccional. El método insertar, como vemos aquí, demuestra la atomicidad de la creación. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, demostramos el patrón service llama service. Primero creamos el paciente y obtenemos el ID autogenerado. Luego llamamos al servicio de la historia clínica pasándole la misma conexión, ¿sí? Con el ID obtenido para asegurar que ambas operaciones sean vistas como una sola unidad de trabajo. Veamos cómo funciona este método. Y este método lo que hace es primero verificar, ¿sí? Validar que el paciente cumpla con todas las reglas del negocio, que tenga los campos obligatorios, que la historia clínica no sea nula, a respetar la relación uno a uno. Se crea una variable de tipo conexión, se obtiene la conexión de la base de datos, en este caso se obtiene de database connection, ¿sí? Se deshabilita el autocommit. Esto es importante porque esto implica que agrupa que todas las operaciones subsiguientes que continúen a deshabilitar el autoguardado, digamos, ¿sí? De la transacción, se ejecuten en una sola unidad de trabajo. Es decir, asegure que cualquier comando SQL ejecutado a partir de este punto solo se haga permanente si se llama explícitamente a con commit. Es decir, por ejemplo, en este caso la operación A, creamos el paciente. Si la llamada transaccional se le pasa la conexión compartida. ¿Sí? El DAO, en este caso, lo que hace es insertar al paciente en la base de datos y asegura el ID autogenerado. Y después, sí, se crea la historia clínica. ¿Sí? Esto es la clave de la atomicidad. Se utiliza ese ID recién generado del paciente, pgetID, y se le pasa la misma conexión al servicio B, que es HC Service, para que continúe con la transacción. Si ambas transacciones tienen éxito, se confirma lo que es la transacción y se persisten los cambios.
Y obviamente se devuelve lo que es el objeto paciente. ¿Sí? Ahora, si alguna de estas dos operaciones, ¿sí?, tiene algún error, ya sea porque bueno, no se pudo insertar el paciente, no se pudo insertar la historia clínica, el bloque catch atrapa lo que es el error. Y funciona exactamente lo que expliqué unos minutos atrás, en el que se hace un rollback. En vez de asegurarse o confirmarse las operaciones, el rollback lo que hace es, como dice la palabra, vuelve para atrás todo, ya sea que por lo menos una de las dos falle, directamente se vuelve para atrás todo. Esto asegura la integridad de lo que es la base de datos. Y esto revierte todas las operaciones que se hayan intentado, ¿sí?, tanto la creación del paciente como la historia clínica, manteniendo la integridad. Y se lanza un SQL exception, ¿sí?, para que, con este mensaje de error, para que la capa main lo muestre. Finalmente, ¿sí?, el bloque finally es el que siempre se ejecuta para que primero después el autocommit se restablece a true, ¿sí?, y se cierra la conexión. Hola, mi nombre es Alto Manfredi, alumno de la Tecnicatura Universitaria en Programación. Mi rol en este trabajo práctico integrador fue desarrollar la capa de presentación e interfaz de consola y hacer la garantía de calidad mediante pruebas funcionales. La clase Menu Display se encarga del diseño visual, los bordes, los títulos, para que la interfaz sea clara y legible de nuestro menú. App Menu, la clase App Menu es el orquestador que contiene el bucle principal. Start, que se repite y de la opción de usuario y gestiona la captura de excepciones no numéricas, además que captura las excepciones de entradas no numéricas, asegura que el sistema no colapse, y Menu Handler es el controlador y aquí solicita los datos de usuario, nombre, DNI, y construye los objetos paciente, historia clínica, y delega la operación de la capa service para su procesamiento. Muy bien, vamos a hacer el programa de ejecución en sí. Como ya está ejecutándose, vamos a listar los pacientes. Ya tenemos insertados algunos datos asociados, algunos pacientes asociados a su historia clínica. Vamos a listar los pacientes que tenemos. Paciente, DNI con su historia clínica asociada. Bueno, vamos a hacer una prueba de inserción atómica para, demostrar la integridad 1 a 1 y el éxito de la transacción de commit. Vamos a intentar insertar un paciente. Paciente insertado con éxito. Listamos nuevamente los pacientes a ver si estoy entre esos pacientes y algo más prevista entre esos pacientes. Muy bien, aquí está entre esos pacientes. Vamos a ver si está también aquí Alto Manfredi, está también entre los pacientes. Ahora vamos a hacer una prueba de actualización. Vamos a intentar cambiar el apellido de Manfredi a Gómez. Perfecto, paciente actualizado con éxito. Ahora vamos a listar de vuelta a ver si actualizó de Aldo, ahora es Aldo Gómez. Se preservan los datos, se demuestra que se preservan los datos. Ahora vamos a hacer intentar eliminar el paciente por su ID. Nuestra opción 7. El ID del paciente a eliminar va a ser Aldo, nuevamente. Ahora intentamos listar los pacientes para ver si está Aldo o ya está. Aldo ya no se muestra en la lista. Y aquí, si buscamos en la columna eliminado, está 1 como true, está eliminado nuestro paciente, no está eliminado de nuestra base de datos, pero está eliminado. Muy bien, estas fueron básicamente algunas de las pruebas funcionales que realizamos. Espero que haya entendido. Algunas conclusiones que podemos sacar de nuestro trabajo fue que demostró que se lograron resolver algunos desafíos técnicos complejos, como la gestión transaccional de las operaciones que involucran la relación 1 a 1 entre paciente y historia clínica y la optimización del rendimiento de las consultas de lectura. Bueno, muchas gracias.